Para una mezcla de gases no reaccionantes, se aplica la ley de las presiones parciales de Dalton, la cual enuncia que la presión parcial o la presión total que se ejerce dentro del recipiente que contiene varios gases es el resultado de la suma de sus presiones parciales. Es decir, esta ley nos establece que cuando se tiene una mezcla de gases, estos se comportan de manera independiente y ejercen una presión como si estuvieran en un recipiente ellos solos. Este resultado es consecuencia de la no presencia de fuerzas intermoleculares entre las moléculas gaseosas. Las principales ecuaciones que se aplican en un sistema de gases, de acuerdo a la ley de las presiones de Dalton, y que seguramente las encontraste durante la revisión de tus actividades de aprendizaje, se muestran en este lado de la diapositiva, en el lado derecho. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ecuaciones fundamentales, y cada una de ellas se aplica dependiendo de las variables que te den en el enunciado del problema. Vamos a ver, vamos a aplicarlas en una serie de ejercicios para que veas en cada caso cómo aplicarlas. Primero tenemos este problema. Una muestra de 24 gramos de oxígeno se confina en un recipiente rígido de O a 0 grados centígrados y 1000 torr. A continuación se bombean 6 gramos de hidrógeno al recipiente considerando que la temperatura permanece constante y el volumen del recipiente también lo hace. La pregunta es, ¿cuál será la presión final del recipiente considerando que no hay reacción entre los gases? Bueno, entonces, inicialmente tenemos el gas oxígeno encerrado en condiciones específicas de temperatura y presión. Posteriormente, de alguna manera, se abre el recipiente y se le van a inyectar 6 gramos de hidrógeno. Cuando se hace este procedimiento de la inyección, al final del proceso, la presión final dentro del recipiente estará dada por la ley de las presiones parciales de Dalton, es decir, la suma de las presiones parciales del oxígeno y del hidrógeno. Como la presión del oxígeno ya se conoce y es igual a 1000 torr, que es el dato del problema que nos están proporcionando, antes y después de la adición de los 6 gramos del hidrógeno. ¿Por qué? Porque la ley de las presiones parciales establece que el gas o cada gas se comporta de manera independiente y como si estuviera solo. Entonces, este valor de 1000 torr será la presión parcial del oxígeno antes y después de haberse adicionado los 6 gramos del hidrógeno. Muy bien, entonces vamos a calcular la presión parcial del hidrógeno. Para hacerlo podemos recurrir a la ecuación del gas ideal escrita en la siguiente forma. Es decir, para calcular la presión parcial del hidrógeno necesitamos conocer el número de moles de hidrógeno, la constante de los gases, la temperatura a la cual se encuentra dentro del recipiente y su volumen. De acuerdo a los datos del enunciado, el volumen del recipiente no se conoce. Sin embargo, se puede calcular antes de haber adicionado los 6 gramos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos datos del oxígeno que nos permiten calcularla también a través de la ecuación del gas ideal aplicada antes de haber adicionado el hidrógeno. Es decir, el volumen del recipiente nos lo puede determinar el número de moles de oxígeno a una temperatura específica y a su presión específica del oxígeno antes de haber adicionado el hidrógeno, sustituyendo los valores haciendo las conversiones adecuadas, es decir, el número de moles de oxígeno es la masa en gramos entre su masa molar, el valor de la constante R en sus correspondientes unidades, la temperatura en grados Kelvin y la presión en atmósferas. Al utilizar estos valores obtenemos un valor de 18.6 litros para el recipiente que contiene que va a contener más bien tanto al hidrógeno como al oxígeno. Muy bien, con este dato ahora sí podemos calcular, regresando a la fórmula anterior, la presión parcial del hidrógeno en el recipiente una vez que fue adicionado los 6 gramos de hidrógeno.
Una vez más, sustituyendo los datos correspondientes, obtenemos que la presión parcial del hidrógeno será de 3.6 atmósferas. Y finalmente, la presión total en el interior del recipiente, una vez que se adicionaron, va a ser la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases. El resultado final es de 4.9 atmósferas. Este es el primer problema y vimos la aplicación entonces de la ecuación del gas ideal para calcular cada una de las presiones parciales de los gases implicados. Vamos a resolver un segundo problema. Ahora tenemos un recipiente rígido de 2.50 litros a 30 grados centígrados que contiene 1 gramo de una mezcla de gases constituida por 25% en masa de nitrógeno, 34% en masa de oxígeno y 41% en masa de helio. Lo que se nos pregunta ahora es calcular la presión parcial de cada gas en la mezcla y calcular la presión total en la mezcla. Entonces, tenemos que ver cuáles son los datos que nos proporcionan para resolver cada uno de los incisos. En este caso vemos que nos están dando tanto el volumen como la temperatura del recipiente que contiene a esta mezcla de gases. Y también nos dicen la masa total de los gases. Muy bien. Procedamos entonces a calcular, de acuerdo a la fórmula que ya se ha visto sobre el porcentaje en masa de un elemento en una mezcla, cuál es la masa que le corresponde de acuerdo a su porcentaje. Si despejamos la masa de cada uno de los componentes en gramos de esta ecuación, obtenemos que para cada uno de ellos necesitamos dividir el porcentaje en masa particular para cada gas entre 100 y multiplicarlo por la masa total. Al llevar a cabo este procedimiento para cada uno de los gases, obtenemos los siguientes resultados. Una vez que tenemos la masa de cada gas, vamos a proceder a calcular su presión parcial utilizando la ecuación del gas ideal expresada en esta forma. Para esto entonces necesitamos pasar las masas en gramos a sus correspondientes moles. Al realizar estas operaciones, vemos que al sustituir cada uno de los valores, los cuales ya tenemos para cada gas, obtendremos las magnitudes para cada uno de ellos y finalmente procedemos a hacer la suma de cada uno de ellos para obtener la presión final y total dentro del recipiente que los contiene. Esta es otra de las aplicaciones para resolver la ecuación o las ecuaciones de la ley de las presiones parciales de Dalton en mezclas de gases en este caso. Finalmente resolvamos el siguiente ejercicio. Ahora tenemos un recipiente que contiene estas cantidades, estos gramos en masa de 3 gases. Y nos dice, si la presión total de la mezcla es de 1.85 atmósferas, ¿cuál es la presión parcial de cada componente en la mezcla? En este caso, no nos están dando el volumen del recipiente que contiene a los 3 gases. Y tampoco va a ser necesario conocerlo como se va a demostrar a continuación. Entonces, en lugar de utilizar las ecuaciones anteriormente descritas de la presión parcial de cada gas en términos de sus moles, ahora voy a ocupar esta, la presión parcial en términos de la fracción molar de cada gas por la presión total, en donde lo único que tengo que calcular es la fracción molar de cada uno de los componentes porque la presión total es de 1.85 atmósferas. Bueno, entonces para calcular la fracción molar de cada gas en la mezcla, recordando su fórmula, aquí está escrito y la estoy señalando con el puntero. Procedamos entonces a calcular primeramente el número de moles de cada uno de los componentes en la mezcla y al dividirlos por los moles totales, es decir, por la suma de cada uno de los moles de cada gas, vamos a obtener su correspondiente fracción molar. Vamos para allá. Aquí están las operaciones primeramente para calcular los moles de cada gas, utilizando su masa en gramos y dividiéndola respectivamente por su masa molar.
Esto lo tengo que hacer para cada uno de los gases. Finalmente, para calcular los moles totales de la mezcla, simplemente hay que sumar los moles de cada uno de los gases, dándome un resultado de 2.65 moles totales. Muy bien, entonces ya podemos proceder a calcular las fracciones molares. Aquí se muestran los resultados y cada una de ellas se obtuvo a partir de dividir los moles de cada componente entre el número de moles totales de la mezcla. Vamos a comprobar que la suma de las fracciones molares nos da 1. En esta operación estamos demostrando que al realizar esto nos da un valor de aproximadamente 1 y es válido. Finalmente, al sustituir en la ecuación de la presión parcial de cada gas la fracción molar por su presión total, obtenemos para cada uno de los gases la presión parcial presente en el recipiente de cada uno de ellos. Y con esto damos concluida la aplicación de las fórmulas presentadas al inicio de las diapositivas para la resolución de problemas en donde están constituidos como una mezcla de gases.